Te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia, anunció mi hermano en Navidad. Mi prima Sara asintió, por fin alguien lo dijo. Yo simplemente respondí, lo entiendo. Entonces, el colega de papá llamó, ¿es cierto que tu hija es la multimillonaria más joven de Forbes? Las risas cesaron al instante. La palabra vergüenza se asoció por primera vez a mi nombre cuando tenía 14 años. La Navidad en que pedí un ordenador en lugar de ropa. Está pasando por una fase, explicó mamá a los parientes reunidos alrededor de la mesa del comedor, su voz con el tono paciente reservado para hablar de las fantasías pasajeras de los niños. Toda esta tontería de los ordenadores se le pasará en cuanto descubra a los chicos y el maquillaje. 15 años después, esa fase se había convertido en la fuente más fiable de incomodidad social de la familia. Mientras mi hermano Marcus construía su reputación como un exitoso banquero de inversión, ascendiendo por la escalera corporativa con una precisión impresionante, yo seguía siendo el miembro de la familia que requería una explicación cuidadosa en las reuniones sociales. La que nunca había descubierto cómo traducir la inteligencia en respetabilidad. El patrón se había establecido pronto y se reforzó de manera consistente. Cuando me gradué del instituto con los más altos honores, la atención se centró en que Marcus había entrado en el equipo principal de fútbol americano. Cuando obtuve una beca completa para el MIT, la celebración se centró en que Marcus había sido aceptado en Harvard. Cuando me gradué summa cum laude con una doble titulación en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica, la familia se reunió para brindar por Marcus consiguiendo su primera pasantía en Goldman Sachs. Cada hito en mi trayectoria académica fue reconocido educadamente, pero eclipsado por los logros más convencionales de Marcus. Las matrículas de honor en matemáticas avanzadas eran impresionantes, pero los trofeos de fútbol americano se exhibían de forma prominente en la repisa de la chimenea. Los honores académicos se mencionaban brevemente en los boletines navideños, pero las conexiones sociales de Marcus se discutían extensamente en las cenas. La desconexión se hizo más pronunciada a medida que entrábamos en la veintena. El camino de Marcus era lineal y comprensible. Universidad de prestigio, empresa reconocida, ascensos constantes, matrimonio apropiado con Jennifer de Connecticut. La cronología de su relación seguía perfectamente las expectativas sociales, progresando de novios en la universidad a compromiso, a boda, a primer hijo con precisión de relojero. Mi trayectoria, por el contrario, desafiaba una fácil categorización. En lugar de buscar un empleo tradicional después del MIT, había vuelto a casa, al sótano de nuestros padres, alegando que necesitaba tiempo para trabajar en algunos proyectos. Mientras Marcus impresionaba a los ejecutivos de Goldman Sachs con sus habilidades analíticas, yo estaba rodeada de servidores, placas de circuito y prototipos de procesadores cuánticos que nadie en mi familia entendía o apreciaba. Siempre ha sido diferente, se convirtió en la explicación estándar de mamá cuando los vecinos preguntaban por mis planes después de la graduación. Muy brillante, pero no particularmente práctica. Ya se las arreglará con el tiempo. El subtexto era claro para todos en nuestro círculo social. Emma era inteligente pero carecía del sentido común para traducir el éxito académico en éxito profesional. Era el tipo de persona que podía resolver problemas matemáticos complejos pero no podía navegar por las expectativas sociales básicas sobre las elecciones de vida apropiadas. Marcus siempre había sido todo lo que nuestros padres esperaban de un hijo exitoso. Un MBA de Harvard, una oficina de esquina en Goldman Sachs. Una esposa de una familia apropiada, una casa en el barrio correcto. A los 32 años, encarnaba el tipo de éxito convencional que tenía sentido en las cenas y en los eventos del club de campo. La gente entendía su trayectoria profesional, respetaba sus logros y lo consideraba un mérito para los valores de nuestra familia. Yo, por otro lado, me había convertido en la decepción continua de la familia. Sin marido, sin una carrera tradicional, sin logros que se tradujeran fácilmente en una conversación de cóctel. A los 29 años, todavía estaba viendo qué hacer, según el consenso familiar, persiguiendo pasatiempos relacionados con la informática que parecían impresionantes para otras personas técnicas, pero completamente desconcertantes para cualquiera con verdadero sentido de los negocios. El laboratorio del sótano, que había comenzado como un espacio de trabajo temporal, se había convertido en una sofisticada instalación de investigación en los últimos 8 años. Lo que comenzó como curiosidad por los principios de la mecánica cuántica se había desarrollado en aplicaciones revolucionarias para el procesamiento computacional.
Pero explicar el entrelazamiento cuántico y la superposición a miembros de la familia que consideraban la alfabetización informática básica como tecnología avanzada resultó ser consistentemente fútil. Está muy dedicada a su investigación, le decía papá a los colegas que preguntaban por el progreso de mi carrera. La palabra investigación hacía que mis actividades sonaran más legítimas que jugar con ordenadores en el sótano, aunque él no tenía una idea clara de lo que esa investigación implicaba realmente o por qué podría ser importante. Esta reunión de Navidad estaba particularmente concurrida, con primos, tías, tíos y amigos de la familia llenando la casa de nuestros padres para su celebración anual. El tipo de evento donde se compartían las historias de éxito familiar, se celebraban los logros profesionales y se reforzaban las jerarquías sociales a través de una conversación cuidadosa. La lista de invitados representaba a los miembros más exitosos de nuestra familia extendida. El tío Robert había convertido una empresa de construcción regional en una empresa multimillonaria. La tía Patricia dirigía la firma de diseño de interiores más exclusiva de la ciudad. El primo David acababa de ser ascendido a socio en su bufete de abogados. Eran personas que medían el éxito en términos que todos podían entender: ingresos, beneficios, márgenes, listas de clientes, cuota de mercado. Marcus acaba de cerrar un acuerdo de adquisición de $200 millones, le explicaba papá a nuestro tío Robert mientras yo ayudaba a mamá a preparar los aperitivos en la cocina. El cliente lo solicitó específicamente por su reputación para manejar transacciones internacionales complejas. A través de la puerta de la cocina, podía ver a Marcus aceptando felicitaciones con la humilde confianza de alguien acostumbrado al reconocimiento profesional. Sus logros eran del tipo que impresionaba a otras personas exitosas, generando respeto y admiración de todos los que importaban en nuestro círculo social. La conversación sobre el último triunfo de Marcus continuó durante 20 minutos, con los parientes haciendo preguntas detalladas sobre la estructura del acuerdo, los procesos de aprobación regulatoria y las implicaciones estratégicas para los planes de expansión global de su cliente. Este era el lenguaje del éxito empresarial legítimo, que implicaba resultados medibles y una creación de valor comprensible. ¿Y qué hay de Emma?, preguntó la tía Patricia finalmente, su voz con el tono cuidadoso que la gente usaba al hablar de miembros de la familia cuyas vidas no se habían desarrollado según las expectativas. La pausa de papá fue apenas perceptible, pero yo había aprendido a reconocer la ligera vacilación que precedía las explicaciones sobre mi situación actual. Sigue trabajando con ordenadores, dijo finalmente, usando la frase que se había convertido en su descripción estándar de mis actividades. Haciendo algún tipo de trabajo de consultoría técnica. Es muy buena con ese tipo de cosas. La frase "ese tipo de cosas" se había convertido en su forma diplomática de reconocer mi trabajo sin tener que explicar en qué consistía realmente. Durante los últimos 8 años, había estado construyendo y escalando empresas de tecnología, pero los detalles eran demasiado complicados para las conversaciones familiares y los resultados demasiado poco convencionales para encajar en su comprensión de las carreras adecuadas. «Está saliendo con alguien», continuó la tía Patricia, siguiendo el guión predecible de los parientes preocupados que se dirigen a las decepciones familiares. «Está muy centrada en su trabajo ahora mismo», respondió mamá diplomáticamente, que era el código familiar para «sigue soltera y probablemente siempre lo estará». El subtexto era claro para todos. Emma había priorizado su pasatiempo informático sobre encontrar un marido adecuado, y ahora se acercaba a los 30 sin perspectivas ni de respetabilidad profesional ni de realización personal. La conversación en la cocina continuó mientras yo colocaba el queso y las galletas, escuchando el ritmo familiar de la preocupación familiar disfrazada de pregunta educada. Estas discusiones ocurrían en cada reunión, con los parientes turnándose para expresar la preocupación apropiada sobre mis elecciones poco convencionales, mientras evitaban cuidadosamente las críticas directas que podrían parecer poco solidarias. «Me preocupa que esté perdiendo oportunidades», dijo la tía Patricia en voz baja, bajando la voz por consideración a mi proximidad. A su edad, se vuelve cada vez más difícil empezar de nuevo si esos intereses informáticos no conducen a nada significativo. Mamá asintió pensativamente, compartiendo la preocupación que había ido creciendo cada año a medida que mis 20s avanzaban sin marcadores evidentes de éxito convencional. Hemos intentado animarla a considerar opciones más tradicionales. Pero siempre ha sido muy independiente, a veces demasiado independiente para su propio bien. La conversación reflejaba su amor y preocupación genuinos, filtrados a través de suposiciones sobre lo que constituía una vida exitosa. Desde su perspectiva,
Yo estaba persiguiendo obstinadamente intereses sin futuro cuando había alternativas superiores fácilmente disponibles a través de la red profesional de Marcus. Cuando pasamos a la sala de estar para la hora social antes de la cena, me encontré en mi lugar habitual, en la periferia de la atención familiar. Marcus ocupaba la silla central cerca de la chimenea. Su esposa, Jennifer, a su lado, hablaba de sus próximas vacaciones en Suiza. Su hija de 3 años jugaba a sus pies con juguetes educativos que prometían acelerar el desarrollo cognitivo a través de la programación multilingüe. El tío Marcus nos lleva a esquiar a los Alpes, explicaba Jennifer a los parientes reunidos. El resort tiene un helicóptero privado para acceder a las mejores pistas. El bono de Marcus este año ha sido extraordinario. La conversación fluía naturalmente en torno a su éxito, tocando temas como colegios privados, propiedades de inversión y conexiones sociales que realzaban su posición en la comunidad financiera de Manhattan. Este era el tipo de vida que nuestros padres habían imaginado para sus 2 hijos. Tradicional, impresionante y fácil de explicar a otras personas exitosas. La discusión de Jennifer sobre su estilo de vida ofrecía una clase magistral sobre el logro convencional. Las vacaciones en Suiza no eran solo una compra de lujo, sino una demostración del valor de Marcus para Goldman Sachs. La inscripción en el colegio privado no era meramente una planificación educativa, sino una prueba del creciente estatus social de su familia. Cada detalle reforzaba su posición dentro de las jerarquías de éxito establecidas. El director de Riverside Prep llamó personalmente para dar la bienvenida a nuestra hija, continuó Jennifer, su voz transmitiendo la satisfacción de alguien cuyo hijo había sido aceptado en una institución con una lista de espera medida en años en lugar de meses. Al parecer, sus evaluaciones de desarrollo temprano la sitúan en el percentil 99 en cuanto a capacidad cognitiva. Me senté en silencio en la silla del rincón que se había convertido en mi lugar designado en las reuniones familiares, el lugar para los miembros de la familia que estaban presentes pero no eran centrales en la narrativa de logros y progreso de la noche. Desde aquí, podía observar sin que se esperara que contribuyera significativamente a las conversaciones sobre avances profesionales o hitos de la vida. El posicionamiento no era accidental ni deliberadamente cruel. Reflejaba la dinámica social natural que surgía cuando las personas exitosas se reunían para celebrar valores compartidos y logros mutuos. Marcus pertenecía al centro porque sus logros eran comprensibles e impresionantes para todos los presentes. Yo pertenecía a la periferia porque mis actividades seguían siendo misteriosas y potencialmente insignificantes. Emma, cuéntales a todos sobre tu trabajo con los ordenadores, sugirió mamá durante una breve pausa en la sesión de apreciación a Marcus. Su tono era alentador pero cuidadoso, la forma en que los padres hablan cuando intentan incluir a los hijos que no encajan del todo en la dinámica del grupo. Son sobre todo cosas técnicas, respondí con la vaguedad practicada que me había servido bien durante años. Gestión de bases de datos, optimización de sistemas, aplicaciones de procesamiento cuántico. Bastante aburrido a menos que te interese ese tipo de cosas. Marcus se rió, el sonido con la suficiente condescendencia como para establecer la jerarquía profesional entre nosotros sin parecer abiertamente despectivo. Emma siempre se ha sentido más cómoda con las máquinas que con las personas. Algunas personas simplemente tienen fortalezas diferentes, ya sabes. Su comentario provocó asentimientos de comprensión por parte de los adultos, reforzando su suposición compartida de que yo había encontrado mi nicho apropiado en el rol de soporte técnico que se adaptaba a mi personalidad y limitaciones. No todo el mundo podía manejar la presión de los negocios de alto riesgo o las complejas relaciones con los clientes. La evaluación no era del todo incorrecta desde su perspectiva. Yo prefería la claridad lógica de los sistemas computacionales a la ambigua dinámica social que gobernaba la mayoría de las interacciones empresariales. Encontraba satisfacción en resolver problemas técnicos que tenían soluciones definitivas en lugar de navegar por la política de la oficina que requería habilidades completamente diferentes. Es maravilloso que hayas encontrado algo que disfrutes, dijo la tía Patricia con el entusiasmo típicamente reservado para los pasatiempos infantiles. Es muy importante tener intereses que te mantengan ocupada y comprometida, incluso si no conducen a carreras tradicionales. Su comentario encapsulaba la comprensión colectiva de la familia sobre mi situación. Mi trabajo con los ordenadores era un interés inofensivo que proporcionaba satisfacción personal sin generar un avance profesional significativo. Como alguien que disfrutaba de la jardinería o coleccionaba sellos antiguos, había encontrado un pasatiempo técnico que se adaptaba a mi personalidad, aceptando al mismo tiempo sus limitaciones como base para la vida adulta.
El intercambio de regalos procedió con patrones predecibles que reflejaban las jerarquías familiares establecidas. Marcus y Jennifer recibieron artículos caros que reconocían su estatus. Bufandas de cachemira de Italia, colecciones de vinos premium, joyas de diseñadores europeos reconocidos. Sus regalos a los demás eran igualmente impresionantes, demostrando tanto su buen gusto como su capacidad para permitirse gestos generosos. Mis regalos eran más prácticos, libros sobre tecnologías emergentes, licencias de software para plataformas de desarrollo, equipo especializado para la configuración de mi laboratorio en el sótano. El tipo de regalos apropiados para alguien cuyos intereses eran técnicos en lugar de sofisticados, útiles en lugar de lujosos. Esto parece muy avanzado, dijo papá, examinando el libro de texto de computación cuántica que le había dado, aunque ambos sabíamos que nunca leería más allá de la introducción. Estoy seguro de que es fascinante para la gente que entiende estos conceptos científicos tan complejos. Su respuesta era típica de cómo los miembros de la familia se relacionaban con mis intereses técnicos. Expresaban un aprecio apropiado mientras mantenían una distancia cómoda de los temas que excedían su comprensión o relevancia para sus propias vidas. Después de la cena, mientras la noche se acercaba a su conclusión tradicional, la conversación giró hacia los planes familiares para el próximo año. Marcus describió su trayectoria profesional hacia el puesto de director gerente, explicando la dinámica política y las métricas de rendimiento que determinarían su cronograma de ascenso. Jennifer habló de la inscripción de su hija en un preescolar exclusivo que la posicionaría para una eventual admisión en colegios privados de élite. Varios parientes compartieron actualizaciones sobre ascensos, compras de bienes raíces y logros sociales que marcaban su continuo progreso por los caminos convencionales hacia el éxito. La empresa de construcción del tío Robert había conseguido contratos para 3 grandes desarrollos comerciales. La tía Patricia había aparecido en Architectural Digest por su trabajo en la renovación de la finca de un cliente famoso. ¿Y tú, Emma?, preguntó la prima Sara cuando la conversación finalmente llegó a mi rincón de la habitación. ¿Algún gran plan para el próximo año? Sara era 2 años mayor que yo y recientemente había sido ascendida a directora senior de marketing en una empresa de bienes de consumo de Fortune 500. Su trayectoria profesional representaba exactamente el tipo de avance corporativo constante que nuestra familia consideraba apropiado para las mujeres jóvenes e inteligentes. Progreso medible, títulos impresionantes, claras oportunidades de ascenso. Antes de que pudiera responder a su pregunta, el teléfono de Marcus vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y reconoció que la persona que llamaba era lo suficientemente importante como para interrumpir el tiempo en familia, excusándose para atender lo que obviamente era una conversación de negocios significativa. Estoy trabajando en algunos proyectos interesantes, dije con cuidado, usando un lenguaje lo suficientemente vago como para evitar explicaciones técnicas que perderían la atención de mi audiencia. Aún en etapas iniciales, pero con aplicaciones potencialmente significativas. La respuesta fue recibida con una atención educada pero escéptica. Después de años de oír hablar de mis proyectos interesantes, que nunca parecían resultar en marcadores de éxito convencionales, la familia había desarrollado una paciente tolerancia hacia mi optimismo técnico, combinada con expectativas realistas sobre los resultados reales. Eso es maravilloso, dijo mamá de forma alentadora. Solo recuerda que está bien estar satisfecha con lo que tienes. No todo el mundo necesita lograr cosas extraordinarias para tener una vida significativa. Sus palabras pretendían ser un consuelo, ofreciéndome permiso para aceptar logros modestos en lugar de perseguir ambiciones poco realistas, pero dolieron precisamente porque revelaban cuán completamente mi familia había descartado cualquier posibilidad de éxito significativo en mi futuro. El comentario reflejaba años de conversaciones en las que me habían animado a ser realista sobre mis perspectivas y a aceptar ayuda de personas que entendían cómo funcionaban realmente los negocios. Su preocupación era genuina, motivada por el amor y la inquietud ante mi negativa a seguir los caminos convencionales que conducían a una seguridad medible. Marcus regresó de su llamada telefónica con una expresión de satisfacción profesional. Se acomodó de nuevo en su silla central con la confianza de alguien cuya importancia acababa de ser confirmada por una validación externa. Disculpad, dijo, dirigiéndose a la sala con una humildad practicada. Los negocios de fin de año nunca paran. Incluso en Navidad, los mercados globales no reconocen las festividades americanas. ¿Era importante?, preguntó papá, su tono transmitiendo un interés genuino en las responsabilidades profesionales de Marcus y su alcance internacional.
Solo confirmando algunos detalles para la presentación ante la junta de la próxima semana, respondió Marcus casualmente, su tono sugiriendo que las presentaciones ante la junta eran aspectos rutinarios de su vida profesional. Estamos anunciando una gran expansión en los mercados emergentes. Debería ser bueno para otro ciclo de ascensos. La conversación reanudó su enfoque en la trayectoria profesional de Marcus, con los parientes haciendo preguntas detalladas sobre sus responsabilidades, logros y perspectivas futuras. Este era el tipo de historia de éxito que tenía sentido para todos. Progresión clara, títulos impresionantes, recompensas financieras medibles, respeto de colegas y superiores. A medida que avanzaba la noche, me sentí cada vez más aislada de la comprensión compartida de la familia sobre lo que constituía una vida significativa. Mientras ellos celebraban logros convencionales e hitos tradicionales, yo estaba construyendo algo que no podían comprender ni apreciar. La desconexión se había hecho más amplia cada año, creando un abismo entre mis logros reales y su percepción de mi continuo fracaso en iniciar una vida adulta adecuada. «¿Sabes, Emma?», dijo Marcus durante un breve momento a solas mientras recogíamos los platos del postre en la cocina. «No es demasiado tarde para considerar una carrera más tradicional. Probablemente podría conseguirte un puesto de nivel de entrada en Goldman, quizás en la división de soporte tecnológico. Nada glamuroso, pero un trabajo estable con buenos beneficios». Su oferta pretendía ser genuinamente útil, reflejando su sincera creencia de que necesitaba ser rescatada de mis actividades técnicas sin futuro. En su visión del mundo, cualquier trabajo en una prestigiosa firma financiera era superior a cualquier actividad relacionada con los ordenadores que ocupara mi tiempo en el sótano de nuestros padres. La división de soporte tecnológico se encarga de toda la infraestructura computacional para nuestras operaciones de trading, continuó, animándose con el tema. En realidad es un trabajo bastante sofisticado, y siempre están buscando gente con habilidades técnicas avanzadas. Serías perfecta para ese tipo de rol. Su evaluación revelaba cómo entendía mis capacidades, técnicamente competente pero carente del pensamiento estratégico y las habilidades interpersonales necesarias para puestos de cara al cliente o de liderazgo. Podría contribuir significativamente en una capacidad de apoyo, dejando las decisiones de negocio a personas con la formación y el temperamento adecuados. Gracias, respondí en voz baja, manteniendo el tono de agradecimiento que se esperaba cuando los miembros de la familia ofrecían ayuda profesional. Lo pensaré. Pero mientras lo veía regresar a su posición central en la atención de la familia, me di cuenta de cuán completamente nuestros caminos se habían separado. Mientras él subía una escalera que todos podían ver y medir, yo estaba construyendo algo que existía completamente fuera de su marco de referencia. El momento que lo cristalizó todo llegó cerca del final de la noche, cuando los parientes estaban recogiendo sus abrigos y preparándose para irse. La prima Sara estaba hablando de su búsqueda de empleo, habiendo sido despedida recientemente de su puesto de marketing a pesar de tener buenas evaluaciones de desempeño, cuando la conversación giró hacia las redes de apoyo familiar y los consejos profesionales. «Debe ser agradable tener a Marcus como hermano», me dijo, su voz con una nota de envidia disfrazada de observación. Tener a alguien exitoso en la familia que puede abrir puertas y hacer contactos. No todo el mundo tiene ese tipo de ventaja. Antes de que pudiera responder, Marcus se rió y negó con la cabeza con la confianza de alguien cuyo consejo había sido consistentemente ignorado. No creo que a Emma le interese el tipo de ayuda que yo podría ofrecerle. Se siente más cómoda haciendo lo suyo, incluso si eso significa quedarse en un nivel de entrada para siempre. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de años de frustración acumulada por mi negativa a aceptar su guía o seguir su ejemplo de avance profesional convencional. Desde su perspectiva, yo estaba persiguiendo obstinadamente un camino sin salida cuando había alternativas superiores fácilmente disponibles a través de su red profesional. En realidad, dijo Sara, su voz adquiriendo el tono más agudo que indicaba que había bebido suficiente vino como para hablar con más libertad de lo habitual. Creo que es hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando. La habitación se quedó en silencio mientras los parientes sentían que los educados límites de la conversación de la noche estaban a punto de ser cruzados. Sara se posicionó cerca del centro de la sala de estar, captando la atención con la confianza de alguien que creía que estaba hablando en nombre de la sabiduría colectiva del grupo. «Emma, te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia», anunció, sus palabras cortando las cortesías navideñas como una cuchilla a través de la seda. «Tienes casi 30 años. Sigues soltera. Sigues jugando con ordenadores como una adolescente.
Y te niegas a aceptar ayuda de personas que realmente han tenido éxito en el mundo real. El silencio que siguió fue pesado de acuerdo, incluso por parte de los miembros de la familia que no habrían elegido un lenguaje tan directo. Sara había articulado lo que muchos de ellos habían estado pensando, pero eran demasiado educados para expresar que mis elecciones poco convencionales reflejaban negativamente el juicio colectivo y la posición social de la familia. Marcus asintió lentamente, su expresión sugiriendo que, aunque él no habría transmitido el mensaje de forma tan brusca, estaba de acuerdo con la evaluación subyacente. Por fin alguien lo dijo, añadió en voz baja, su voz transmitiendo alivio de que la difícil conversación finalmente se hubiera iniciado. Mamá parecía incómoda con el tono duro de Sara, pero no contradijo el mensaje esencial. Papá se miró las manos, evitando el contacto visual que podría requerirle defender elecciones que nunca había entendido. El silencio de los demás parientes decía mucho sobre su acuerdo compartido con la brutal evaluación de Sara. Tenías potencial, continuó Sara, animándose con su tema con la pasión de alguien que creía que la intervención era necesaria. Buenas notas, una familia inteligente, todas las ventajas. Pero en lugar de construir algo significativo, has desperdiciado 15 años en un pasatiempo que no va a ninguna parte. Y ahora eres demasiado mayor para empezar de nuevo correctamente. El peso de la decepción familiar acumulada llenó la habitación como un gas pesado, dificultando la respiración normal. Esta era la conversación que se había estado gestando durante años. La evaluación honesta que todos habían sido demasiado educados para expresar directamente. Simplemente respondí, lo entiendo, dije en voz baja, manteniendo el tono tranquilo que me había servido en innumerables momentos similares a lo largo de los años. Mi respuesta pareció satisfacer la necesidad de la familia de un reconocimiento de la realidad. Sara asintió con aprobación ante mi aceptación de su evaluación. Marcus pareció aliviado de que la intervención hubiera sido necesaria pero civilizada, y mamá comenzó a recoger los platos con la eficiencia de alguien ansioso por restaurar la armonía navideña normal. Pero antes de que el momento pudiera pasar por completo y la noche pudiera concluir con su tradicional intercambio de abrazos agradecidos y promesas de mantenerse en contacto, el teléfono de papá sonó con el tono distintivo que había asignado a las llamadas de sus colegas de trabajo. Miró la pantalla con la expresión de disculpa de alguien que normalmente no atiende llamadas de negocios en Navidad, pero el nombre que se mostraba lo hizo detenerse con reconocimiento. La persona que llamaba era lo suficientemente importante como para justificar la interrupción del tiempo en familia, incluso durante los momentos finales de la festividad. Es Richard Thompson, del Times, le anunció a mamá, su voz con una mezcla de orgullo y obligación que acompañaba el contacto con su relación profesional más prestigiosa. Richard Thompson era el contacto mediático más valioso de papá, un periodista de negocios que lo había entrevistado 2 veces para artículos sobre tendencias de fabricación regional e iniciativas de desarrollo económico. Papá lo consideraba una relación profesional crucial y lo había mencionado con frecuencia como ejemplo del tipo de conexiones de alto nivel que mejoraban la reputación de uno en los círculos empresariales. Dave, siento llamar en Navidad. La voz de Richard era lo suficientemente alta como para ser escuchada en toda la habitación mientras papá contestaba, su emoción profesional superando la etiqueta festiva. Pero tenía que verificar algo para un artículo en el que estoy trabajando. ¿Es cierto que tu hija es la Emma que Forbes acaba de nombrar la multimillonaria más joven de Estados Unidos? La pregunta golpeó la habitación como una fuerza física, creando un silencio tan completo que incluso el reloj de pie en el pasillo pareció dejar de hacer tic-tac. El rostro de papá pasó por una serie de expresiones mientras su cerebro procesaba información que contradecía todo lo que creía saber sobre la jerarquía y los logros de su familia. Lo siento, ¿qué? Logró decir papá, su voz apenas un susurro mientras luchaba por procesar la imposible pregunta. Emma Chin, 29 años, fundadora y CEO de Quantum Dynamics, continuó Richard, su emoción profesional audible incluso a través del altavoz del teléfono. Forbes publicó su lista de los multimillonarios más jóvenes hace una hora y ella es la número 1. Patrimonio neto estimado en $3.800 millones. Por favor, dime que puedes conseguirme una entrevista exclusiva con ella. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en 30 años de reuniones familiares. No el silencio cómodo de la gente absorbiendo información interesante, sino el silencio aturdido y sin aire de personas cuya comprensión fundamental de la realidad acababa de ser desafiada y encontrada completamente equivocada. Marcus me miraba con una expresión que nunca había visto antes,
con la boca ligeramente abierta mientras intentaba reconciliar a la vergüenza de la familia, sentada en la silla del rincón con la multimillonaria más joven en la historia de los negocios de Estados Unidos. Sara se había puesto completamente pálida, su confianza anterior evaporándose al darse cuenta de que acababa de llamar a una multimillonaria una vergüenza para la familia. Quantum Dynamics, decía Richard, ajeno al shock que su llamada había creado en nuestra sala de estar, revolucionó las aplicaciones de la computación cuántica para el modelado financiero y el procesamiento de datos. La salida a bolsa del mes pasado batió todos los récords de ofertas tecnológicas. Tu hija construyó esto desde cero en su laboratorio del sótano, según el perfil de Forbes. Papá sostenía el teléfono como si pudiera explotar, su mano temblando ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. El pasatiempo informático que había despreciado durante 15 años. Los proyectos técnicos que nunca había entendido. Las actividades sin futuro que habían preocupado a la familia durante tanto tiempo. Todo ello había estado construyendo algo extraordinario que superaba su capacidad de comprensión. Dave, ¿sigues ahí?, preguntó Richard, sus instintos de periodista detectando el inusual silencio al otro lado de la llamada. Esto es una noticia enorme. Forbes la llama la joven emprendedora más influyente de su generación. Se espera que las aplicaciones de computación cuántica que desarrolló transformen múltiples industrias. ¿Puedes ponerme en contacto con ella? Todos los pares de ojos en la habitación estaban fijos en mí ahora, sus expresiones pasando por la incredulidad, la confusión y un amanecer de reconocimiento. La vergüenza de la familia, a la que le habían sermoneado sobre aceptar sus limitaciones, de alguna manera había construido un imperio tecnológico de $3.800 millones. Mientras se habían preocupado por su fracaso en lanzar una carrera adecuada, la magnitud de su malentendido se estaba aclarando en tiempo real. Mientras me habían animado a aceptar puestos de nivel de entrada y caminos convencionales hacia un éxito modesto, yo había estado operando a un nivel de logro empresarial que superaba cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera imaginado posible. De hecho, dijo papá lentamente, su voz todavía apenas funcional mientras luchaba por reconciliar la llamada telefónica con su comprensión de la realidad familiar. Está aquí mismo. Las risas que habían llenado la habitación momentos antes, cuando Sara emitió su evaluación de mis fracasos, se habían detenido por completo. La fácil confianza con la que discutían mis defectos y mi falta de perspectivas se había evaporado, reemplazada por la incómoda comprensión de que su entendimiento de la jerarquía familiar se había invertido por completo. El teléfono de Marcus vibraba con notificaciones, sus contactos de la industria financiera aparentemente enviándole enlaces al anuncio de Forbes que se estaba difundiendo a través de las redes profesionales. Su rostro pasaba por diferentes expresiones mientras leía actualizaciones sobre una empresa de la que nunca había oído hablar, construida por la hermana a la que había estado ofreciendo puestos de nivel de entrada para ayudar a rescatarla de sus actividades sin futuro. Emma, dijo mamá, su voz apenas un susurro. ¿Es esto cierto? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sara sonó con una alerta de noticias. Luego el de la tía Patricia, luego el del tío Robert. El anuncio de Forbes se estaba difundiendo a través de sus redes sociales en tiempo real, confirmando lo que Richard Thompson acababa de decirle a papá. La multimillonaria más joven de Estados Unidos estaba sentada en su sala de estar. La misma persona a la que acababan de terminar de explicarle que necesitaba aceptar sus limitaciones y dejar de avergonzar a la familia con ambiciones poco realistas. Quantum Dynamics ha sido mi enfoque principal durante los últimos 8 años, dije en voz baja, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado para reconocer su evaluación anterior. La empresa salió a bolsa el mes pasado. Las implicaciones se estaban asentando sobre la habitación como una pesada manta que dificultaba el pensamiento. Mientras habían estado tolerando educadamente mi pasatiempo informático y animándome a aceptar la oferta de Marcus de un empleo de nivel de entrada, yo había estado construyendo un imperio tecnológico que acababa de convertirme en una de las personas más ricas del país. A medida que el peso total de la revelación se asentaba sobre la reunión de Navidad, me di cuenta de que la invisibilidad estratégica había cumplido su propósito a la perfección. La vergüenza de la familia acababa de convertirse en la historia de éxito más notable de la familia.